Good morning, everyone. Welcome to Conversations UTR. As always, we will be starting with a video about the admission process in the university. So let's go with the video, please. Good morning to you all, the people who are joining us today at Conversations UTR, where we will be talking about the topic that is a great concern about all of us, education. In this time of health crisis, education is one of the main causes of uncertainty in the society. It's necessary to take measures to ensure remote access and to be certain that decision-making will not affect our students. Buenos días a todos, a quienes nos acompañan el día de hoy. Terminamos la cuarta semana de Conversations UTR con un tema que es de gran incumbencia para todos nosotros, la educación. En esta época de crisis sanitaria, la educación es una de las principales causantes de incertidumbre en la sociedad mexicana y seguramente mundial, puesto que todos nos vimos afectados en trasladar nuestra educación presencial a modelos en línea. Al ser este uno de nuestros principales temas, es necesario que todos tomemos medidas necesarias para protegernos, pero también para proteger la educación. Por eso es sin duda hoy este reto algo de lo que tenemos que hablar y tenemos que conversar. El día de hoy damos la bienvenida al exsecretario de Educación, el maestro Otto Granados. Es un honor tenerlo con nosotros, maestro. Agradecidos que aceptó participar con nosotros, y déjenme solo darles una breve reseña de la trayectoria del maestro Otto Granados, que seguramente todos ustedes conocen. El maestro es presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es exsecretario de Educación Pública, exgobernador del estado de Aguascalientes, ha sido funcionario público, académico, diplomático, abogado egresado de la UNAM, y toda su trayectoria ha estado principalmente en los temas de la educación. Es un apasionado de la educación. Fue también en su momento director general de Comunicación Social y portavoz de la Presidencia de México. Es autor de ensayos y libros enfocados a políticas públicas, gestión educativa. Ha sido acreedor a numerosas distinciones, entre las que destacan el Global Leader del World Economic Forum, la Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz, otorgada por el Gobierno de España, la distinción del National Council of la Raza por sus contribuciones a la población hispana en Estados Unidos, entre otras. Maestro, muchísimas gracias, es un honor tenerlo aquí y pues lo escuchamos. Muchas gracias por compartir su tiempo con nuestros estudiantes y con la comunidad en general. Bienvenido. Al contrario, Emanuel, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Déjenme ponerles una presentación que he preparado. Ya la tenemos, ¿verdad? ¿Se ve bien? Ya la estamos viendo, sí. Ok. Muy bien, muy bien. Pues mil gracias por la invitación que me hicieron a participar en este ciclo de conversaciones con la Universidad Tecnológica del Retoño, que es una universidad, como ustedes bien saben, muy prestigiada, quizás el modelo más interesante en términos positivos que se ha visto en México en varios años, sin duda alguna. Así que es para mí un placer esta mañana compartir con ustedes esta presentación. Esta presentación no tiene que ver, o traté de evitar un poco el tema de la pandemia y demás, básicamente por dos razones. La primera de ellas es que quizá como nunca antes, la abundancia, el exceso de información que ha surgido sobre la pandemia y sobre sus distintos impactos en la economía, en la sociedad, en la educación, etcétera, etcétera,
nos dificultan enormemente poder discernir exactamente cuáles van a ser los saldos reales concluyentes de esta pesadilla que hemos estado viviendo en prácticamente todo el mundo a partir del mes de enero propiamente y de marzo con más intensidad. Entonces, no hay manera de discernir esa información que nos pueda ser valiosa como para anticipar lo que tenemos. Y en segundo lugar, tampoco por consecuencia tenemos una información concluyente, definitiva, carecemos de ella. Entonces, nadie sabe en ninguna parte del mundo exactamente cómo van a estar las cosas dentro de un mes, dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. Sin duda alguna, en el resto del año tendremos más claridad como para hacer una evaluación diagnóstica de lo que viene en esta materia. Sin embargo, a mí me parece que algunos de los elementos fundamentales de los desafíos de la educación superior que México enfrenta en este siglo XXI no se van a ver alterados de una manera radical, ni mucho menos, porque algunos de los componentes ya venían desde antes y me parece a mí incluso que tenderán a acentuarse en los próximos meses y en los próximos años. De tal manera que preparé un poco esta presentación tratando de discutir con ustedes algunas de las perspectivas, de los retos, de los desafíos que tenemos en la educación superior para los próximos años, a partir de lo que México ha estado viviendo en las últimas décadas y cómo ha ido cambiando tanto su modelo económico como su modelo educativo. Déjenme empezar por mostrarles que voy a tocar 6 temas, trataré de hacerlo lo más rápidamente posible. El primero de ellos, que es muy rápido, simplemente para que tengamos cifras del tamaño del sistema educativo mexicano. En segundo lugar, cuáles son las transiciones que están en marcha, de las cuales derivan, entre otras cosas, nuevos desafíos y nuevos perfiles para la educación, para la economía, para el empleo. Y luego preguntarnos si la educación superior en México, en general, la pública y la privada, está preparada para afrontar estos desafíos. Y terminaré con 4 reflexiones así como para meditarlas con posterioridad. Bueno, lo primero que hay que decir es que parece increíble, pero tenemos ya en México en general, en todos los niveles educativos, el 9º sistema más grande del mundo. Trabajan en él aproximadamente 2 millones, hay 2.100.000 plazas entre profesores, docentes y administrativos en todo el país. Todo el presupuesto del sector educativo federal oscila entre los 40 a 41.000 millones de dólares, pero, y este es un elemento muy importante, de ese gran presupuesto, el 93% se va esencialmente a sueldos y salarios, lo que quiere decir que nos queda poco margen como para invertir más en investigación, en modernización, etcétera, etcétera. Toda la constelación del sistema educativo la integran 265,000 escuelas y tenemos cerca de 37 millones de alumnos escolarizados a todos los niveles, desde preescolar hasta el posgrado, de los cuales el 85, un poquito más del 85% estudian instituciones públicas. Es decir, lo que tenemos es un sistema educativo extremadamente grande, extremadamente complejo y extremadamente heterogéneo entre las distintas regiones y los distintos estados del país. Si nosotros segmentamos de ese gran universo lo que supone la educación superior, también ha venido creciendo de una manera muy importante. Hoy solamente en modalidad escolarizada tenemos casi 4 millones de estudiantes, entre ellos muchos de los que nos están viendo y escuchando esta mañana, más aparte casi ya 760, casi 800,000 estudiantes más en modalidades no escolarizadas, los cuales por razones naturales van a tender a crecer en los próximos años. Tenemos aproximadamente 65% de ellos en instituciones públicas, en universidades públicas, y el resto en instituciones privadas, y todo el universo de instituciones de educación superior en México lo forman aproximadamente 5,535, que nos permiten alcanzar una cobertura de casi 40% entre la edad típica en la que uno va a estudiar a la educación superior, o sea, entre los 18 y los 22 o 23 años aproximadamente. Y hay un dato importante, además de esta expansión y de este crecimiento tan relevante que viene desde los años 70, que es el hecho de que hoy tenemos ya prácticamente una cuarta parte de los
estudiantes en modalidad escolarizada que provienen de estratos socioeconómicos rezagados, lo cual me parece que es una buena noticia en términos de inclusión y de equidad. Sin embargo, en paralelo a esta expansión del sistema de educación superior en México y en general en el mundo, estamos atravesando desde hace unos años 3 transiciones que son muy relevantes para los bienes que esperamos que nos deje la educación superior en el futuro. La primera de ellas tiene que ver con la transición demográfica, la segunda con un cambio en la composición de la sociedad y la tercera, más importante todavía, con una verdadera revolución en materia de conocimiento. Y déjenme empezar por lo primero de ellos. A diferencia, digamos, de lo que podíamos haber visto a principios de los años 70, hoy tenemos una transición demográfica global en la cual las personas, como ustedes, como todos nosotros que estamos participando en este webinar, vamos a seguir alimentando las economías con trabajo y con consumo. Esta es, por cierto, una de las características distintivas de esta pandemia, de esta pesadilla epidemiológica, que a diferencia de las crisis del 94 o 95 o del 2008 a nivel global, esta tiene que ver efectivamente con, es una crisis de oferta y de demanda, es decir, de consumo, como lo vemos. Pero en cualquier caso, pasado esta emergencia, esta coyuntura, de todas formas, la economía va a seguir moviéndose con personas que trabajan, que producen y que consumen. En segundo lugar, una segunda característica relevante es que también desde hace varias décadas el mundo se había vuelto mucho más, con mucho mayor movilidad. Hoy la población en 50 de los países más pobres del mundo va a seguir creciendo a tasas muy altas, por lo menos hasta el año 2050. ¿Y eso qué significa? Seguirán habiendo movimientos migratorios muy relevantes y por lo tanto presiones para poder captar esos movimientos migratorios que vendrán efectivamente de los países y de los continentes emergentes, centralmente América Latina y África. ¿Y a dónde van a ir? Pues a los países desarrollados, a los países emergentes, que son los que pueden brindarles la posibilidad de vida, de trabajo. En tercer lugar, hay un fenómeno que llegó para quedarse, que es el hecho de que, y Aguascalientes es un ejemplo en ese sentido, la fisonomía urbana ha cambiado de manera muy relevante. Es decir, los procesos de emigración rural y por lo tanto de inmigración urbana se han vuelto irreversibles. En 1956, por ejemplo, el año en que yo nací, había en nuestro país solamente 3 grandes zonas metropolitanas, que eran la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Hoy existen 59 zonas metropolitanas en las cuales vivimos poco más del 80% de la población, es decir, en las ciudades, como me parece que es muy emblemático el caso de Aguascalientes, en donde la ciudad capital concentra la mayor parte de todo lo que quieran ustedes imaginar, de la población, de la economía, de la movilidad, del conocimiento, etcétera, etcétera. Y es un fenómeno, insisto, que llegó para quedarse y que nos abre nuevas áreas de oportunidad en materia de educación y de conocimiento, en términos de planeación urbana, de desarrollo de las ciudades. Y finalmente, hay también un cambio demográfico porque la fertilidad en relación con la población económicamente activa ha bajado desde hace ya varios años en el mundo industrializado. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en los Estados Unidos, el grupo poblacional en donde hay una mayor tasa de fertilidad entre las mujeres es el de los hispanos, aproximadamente 3.2, 3.4 niños por mujer, lo que quiere decir que eso nos va a llevar a un cambio en la composición social, en la composición demográfica de muchos de estos países, porque la tasa de reemplazo de la población la va a satisfacer o la va a cubrir en muchos casos población migrante que ha venido de otros países, como es típicamente el caso de la población hispana y mexicana en los Estados Unidos. Una segunda transición relevante es que no solamente somos más, sino que además vivimos más, lo cual es un buen dato, por razones del avance en los sistemas de salud, en los sistemas de educación, la gente vive ahora muchísimo más
de lo que vivíamos, por ejemplo, en 1929. Hoy, en general, en todo el mundo, la gente está viviendo mucho más. En los países más avanzados como Japón, que son los más longevos, encontrarse ya una esperanza de vida al nacer en torno a los 84, 88 años es perfectamente normal. Igual pasa en otros países. Y en el caso de México, la esperanza de vida al nacer entre las mujeres andará en el orden de los 77, 78 años, entre los hombres en torno a los 74 años, 75, lo cual compara de manera muy favorable con los 39 años que era la esperanza de vida, por ejemplo, en 1929, es decir, en la tercera década del siglo pasado. En tercer lugar, además de que somos más, además de que vivimos más, hay progresos innegables en todo el mundo, como es la expansión de las clases medias. Fíjense ustedes en esta lámina cómo la población que pertenece a las clases medias en todo el mundo ha ido creciendo de una manera muy importante. Déjenme darles nada más el ejemplo de México. En el año 2000, aproximadamente en México habría, según el INEGI, unos 12 millones, un poquito más de 12 millones de familias pertenecientes a las clases medias. En el año 2018, esos 12 millones habían crecido hasta más o menos un poco más de 15 millones de familias pertenecientes a las clases medias. Y eso es un dato muy importante de crecimiento, de progreso social, sin duda alguna, pero también evidentemente que las clases medias se vuelven mucho más exigentes en todos los sentidos. Entre otras, consumen más de cualquier cosa, entre ellas, por ejemplo, educación. En cuarto lugar, esto explica, junto con la transición demográfica, que ahora tengamos una mucho mayor incorporación a la educación superior, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de México, en la primera o segunda lámina que les mostré. Pero está pasando en todo el mundo. Hoy hay en todo el mundo aproximadamente unos 207 millones de estudiantes en educación superior contra 89 que eran en 1998. Tan solo en América Latina tenemos ya poco más de 30 millones, de los cuales aproximadamente nos permite una tasa de cobertura casi del 51% en la edad típica en la que uno hace la carrera o la educación superior. Una quinta tendencia importantísima es que también estamos viviendo una genuina revolución del conocimiento. Es decir, hoy la producción global de conocimiento se está duplicando máximo en 5 años o menos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta revolución presiona la arquitectura curricular de los planes de estudio de las universidades, porque es probable que, como un plan de estudio suele hacerse más o menos con un horizonte de 4 o hasta de 5 años, es probable que entre el año 1 y el año 4 o el año 5 de la carrera hayan ocurrido en medio una serie de nuevos hallazgos, de descubrimientos, de avances en el conocimiento, sobre todo en carreras o en disciplinas que por definición evolucionan de manera muy constante y muy rápida. Las tecnologías, por ejemplo, todo el mundo digital, las ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Hay carreras o disciplinas en el campo de las ciencias sociales o las humanidades que son mucho más estables. El programa de estudios de derecho, pues cambia realmente muy poco o lo hace a una mucho mayor lentitud. Hoy no. Entonces, este es un primer reto para las universidades y para la forma en que conciben la evolución del conocimiento. Nada más para darles dos ejemplos. Los teoremas matemáticos se publican aproximadamente unos 200,000 nuevos teoremas matemáticos al año. Y se publican unos 225,000 artículos arbitrados en publicaciones especializadas, tan solo en ingeniería, que dicen aportar conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la currícula en la educación superior pues puede volverse obsoleta en un mismo ciclo o en mucho menor tiempo, que cada 100 días o menos se duplican los contenidos digitales y que tal velocidad va a dejar atrás a ciertos sectores económicos y puede impedir internalizar el capital humano. Y este es un tema fundamental para el crecimiento de las economías.
lo cual en parte explica, en mi opinión, que como sexta y última tendencia, estemos viviendo una transición en el empleo hacia una economía del conocimiento. Y lo vemos muy marcado en el caso de Aguascalientes. Hoy, por ejemplo, en general en el mundo, según la OCDE, 8 de cada 10 nuevos empleos se generan, fíjense, en áreas totalmente innovadoras y con valor agregado. Los tecnólogos manufactureros, expertos en computación y en software, finanzas, desarrollo urbano, manejo de datos a gran escala, medicina, biotecnología, robótica, servicios, etcétera, etcétera. En suma, lo que hoy tenemos es una población en aumento, en edad productiva, mucho más longeva, que se va a retirar más tarde. En segundo lugar, cambios vertiginosos en el conocimiento, en el mundo del empleo. Tercero, mayor oferta de egresados, pero riesgos de menor calidad y de menor absorción, y por lo tanto vamos a enfrentar una mucho mayor competencia por los empleos y por los buenos empleos que permitan agregar valor a las economías en todo el mundo y particularmente en el caso de México y de los estados que funcionan, como es el caso de Aguascalientes. ¿Esto qué supone, qué significa para la educación? Pues significa que hoy vamos a tener nuevos desafíos a todos los niveles, no solamente en las universidades, sino también en la educación media superior, la educación técnico-profesional o la educación básica, porque la escuela, es decir, el espacio físico que todos hemos conocido como escuela, está cambiando, ha perdido centralidad. Esta pandemia nos muestra claramente que ahora las modalidades de tomar educación, de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden ser mucho más variadas y mucho más heterogéneas de lo que estábamos acostumbrados cuando pensábamos en que la escuela, el espacio físico, era el factor central. Hoy ha perdido centralidad, no solamente en este caso por la emergencia sanitaria, sino porque ya venían otras modalidades en gestación desde hace por lo menos 10 años, como por ejemplo el aprendizaje independiente, el homeschooling. El homeschooling es una modalidad que ha crecido mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, por virtud de la cual los padres de familia de los pequeños prefieren no mandarlos a una escuela, sino darles a ellos un poco el aprendizaje. Se calcula que debe haber ya cerca de 3 millones de niños, digamos, de educación básica, estudiando en sus casas, y en muchos estados de la Unión Americana esto ya tiene un reconocimiento de validez oficial. Pierde centralidad la escuela también pues, porque está compitiendo con otros medios de formación, de transmisión o adquisición de información y conocimiento, como veíamos hace un momento, porque ahí también han surgido nuevos hallazgos neurológicos y cognitivos que retan las preconcepciones de la forma como enseñábamos, es decir, qué tan efectiva es, por ejemplo, el aprendizaje de la lectura en pantalla o en papel, a qué debemos dedicarle más atención a las habilidades duras o a las habilidades blandas. El sentido de la educación debe ser memorizar o debe ser entrenarnos para la solución de problemas. Preguntas como estas están siendo modificadas todo el tiempo a partir de nuevos hallazgos neurológicos cuyos resultados no conocíamos hace 10 años o 15 años. Y luego hay una revolución industrial en marcha, la famosa revolución industrial 4.0, en donde las tendencias a la robotización, la inteligencia artificial, están modificando no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino el mundo de la economía y el mundo del empleo. Y hay una tensión, por consecuencia creciente, entre cuál debe ser la misión de una institución de educación superior, producir escolaridad, títulos y grados, o producir innovación y conocimiento. Lo más probable es que sean las dos cosas, pero vamos a vivir una transición en los próximos años con una, digamos, tensión creciente entre estos dos enfoques o entre estas dos misiones y objetivos. Y finalmente esto va a tener una consecuencia entre la educación y los mercados laborales que también por un buen tiempo van a padecer ciertos desequilibrios. Miren, déjenme darles un par de ejemplos nada más. Hoy el 65% de los niños que ingresan a la educación básica van a terminar trabajando en actividades que aún no existen.
que no sabemos cuáles van a ser. El 75% de las nuevas profesiones requeridas en el futuro van a estar relacionadas con sistemas informáticos, con manejo de datos a gran escala, con inteligencia artificial, y se estima que quizás poco más de la mitad, sobre un 52% de las categorías ocupacionales que surjan, podrían ser automatizadas en los próximos 10 años. Cuando uno piensa en los robots, y para ustedes ya es algo habitual en un modelo como el de la UTR, quizás uno no dimensiona la velocidad a la que ha crecido la robotización en el mundo. Hasta antes de la pandemia, se calculaba que crecía la industria de la robótica utilizada ya de manera regular en procesos industriales y fabriles aproximadamente entre un 12 y un 13%. Y en el año 2022 se estimaba que habría unos 4 millones de robots industriales trabajando ya, por decirlo así, de manera permanente y habitual en las fábricas en el mundo. Ahora, evidentemente, la propensión va a ser mayor. Y además se ve en aplicaciones desde las más simples hasta las más complejas. Las más complejas, por ejemplo, hoy hay países como Estonia, que es uno de los ejemplos, digamos, más interesantes en este cambio tecnológico, que está preparándose para tener jueces robots basados en inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trata de litigios o de solución de conflictos o de diferencias que sean relativamente sencillas, puede desarrollarlo ya un juez debidamente habilitado como un robot para poder tomar las decisiones y emitir las resoluciones que correspondan, cuando se trata evidentemente de asuntos de una complejidad, llamémosle moderada. Ese es un ejemplo así sofisticado. Pero hay un ejemplo muy simple que ustedes pueden ver y cuando se abran las tiendas vayan y pregunten, de que hoy encontramos ya en tiendas como las tiendas departamentales grandes en Aguascalientes o en cualquier ciudad, pequeños robots que hacen las funciones ya de aspiradora. Es decir, simplemente uno lo programa, lo pone en la casa y el robotito hace todas las funciones que antes se hacían de manera manual. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no estamos allá hablando de ciencia ficción, sino de algo que está ocurriendo de manera permanente, constante y creciente. Y por lo tanto, la función de la escuela va a tender a cambiar de manera radical y ahora va a tener que adoptar un enfoque holístico, tener una visión de mediano y de largo plazo, comprender muchísimo mejor el entorno socioeconómico y formativo, desarrollar habilidades y de construir modelos. Es decir, vamos a tener que pensar de manera habitual cómo se puede hacer siempre algo mejor, un determinado proceso. Y siempre se podrá. Ahora bien, si esto es así, el mundo de la educación no se da por separado, no se da un poco en la galaxia, sino que tiene una estrecha vinculación con el mundo de la economía. Y los grandes países, las economías más exitosas, son aquellas que han sabido articular una sinergia casi perfecta entre los dos mundos de la educación y la investigación, con el mundo de la economía y del desarrollo competitivo. De tal manera que el éxito que tengamos en México y en cualquier país que tengan los modelos educativos va a depender precisamente de lograr una sinergia muy estrecha, muy alta entre el crecimiento, la competitividad, la tecnología, el alto valor agregado, la productividad y el I+D, sin duda alguna. Y déjenme darles dos ejemplos en esta dirección. Cada año la OMPI hace un ranking de los líderes globales en innovación y clasifica o estudia 129 países por sus resultados en más o menos unos 80 indicadores en materia de innovación, como cuáles, por ejemplo, el desarrollo de patentes, de diseños, de invenciones, cualquiera de todas estas cosas. Y uno ve normalmente, año con año, que los líderes suelen ser casi siempre los mismos. Suiza, Suecia, los Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña, vienen empujando muy fuerte
los países asiáticos, como Singapur o como Corea, y en el caso de América Latina aparecen en el ranking básicamente 5, que son Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Brasil. Pero todavía a nivel global no somos suficientemente competitivos, pero lo van a comprender con un ejemplo mucho más puntual. Suiza, que es un país muy pequeñito, exporta más o menos unos 285,000 millones de dólares cada año y ocupa en el Atlas de la Complejidad Productiva, que es un índice que se hizo para medir la cantidad, la intensidad de conocimiento de una economía, tomando en cuenta el grado de conocimiento de los productos que exporta. Entonces, Suiza exporta, como dije, unos 285,000 millones, es el que aparece más elevado en este Atlas de Complejidad Económica, es una calificación de 0 a 5, en la cual Suiza ocupa el 2, una calificación de 2.24. Y luego vemos Israel, que tiene una calificación de 1.31 sobre 5, que exporta muy poquito, aproximadamente 48,000, 50,000 millones de dólares. Y luego tenemos el caso de México, que tiene una calificación de 1.1 sobre 5, pero que exporta a su vez mucho más que los dos países que acabo de mencionar de manera conjunta. Nosotros exportamos cada año 418,000 millones de dólares. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué si México es una verdadera potencia exportadora, nuestro nivel de innovación o de complejidad productiva es mucho más bajo que el de Suiza o que el de Israel? Por una razón muy simple, porque el nivel, la intensidad del conocimiento invertido en esa canasta exportadora es diferente. Y por lo tanto, ese es un reto fundamental en el cual los lugares naturales de generación de conocimiento y de innovación pues son obviamente las universidades. Y esto, insisto, no son mundos disociados. Si ustedes ven, por ejemplo, algunos de los dispositivos o de los productos que se han generado en las investigaciones, pues muchos de ellos ni siquiera lo sabíamos o no lo recordábamos. Cualquiera de nosotros hemos tomado alguna vez un Gatorade. Bueno, este lo desarrollaron un grupo de investigadores en la Universidad de Florida pensando en cómo hidratar a los atletas que competían en distintas maratones o lo que fuera. Es bien sabido dónde y cómo se inventó el Internet y el cinturón de seguridad que todos usamos. La primera versión moderna fue desarrollada en la Universidad de Cornell, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir con esto es que esa investigación, esa capacidad de innovación no se da sobre la nada, sino que tiene una aplicación y un desarrollo concreto que agrega valor a las economías y las vuelve muchísimo más competitivas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos sugiere este panorama? Primero que nada, que entre la educación y la economía tiene que haber un círculo virtuoso cada vez más estrecho y una mucho mejor inserción laboral. En segundo lugar, que si las economías buscan mayor valor agregado, van a requerir formar un capital humano distinto o este capital vendrá de otro lado. El caso de Costa Rica. Costa Rica hace 25 o 30 años no pintaba para nada en ningún índice de innovación, ni de competitividad, ni nada. Pero un buen día, Intel, la desarrolladora de los procesadores, estos que usamos en nuestras computadoras, decidió poner una planta en San José, Costa Rica. Escogió Costa Rica porque era un país pequeño, le quedaba bien logísticamente, etcétera, y tenía condiciones buenas, pero mínimas en materia educativa. Entonces Intel fue desarrollando o trabajando con la Universidad Nacional de Costa Rica en desarrollar talento, en formar talento, y luego, con los años, se convirtió este sector de innovación y de económico, quizás en el sector más relevante desde el punto de vista de innovación en Costa Rica, lo cual explica que ahora sea uno de los 5 países que aparecen en el índice mundial de innovación que hace la OMS. O bien, si esto no ocurre,
si no formamos el talento y el capital humano adecuado, esa economía tenderá a irse a otro lado donde sí lo encuentre. Y esto es un proceso absolutamente normal. Finalmente, ¿qué nos dice esto? Que el modelo educativo tiene que alinearse de manera muy rápida hacia un modelo económico distinto. ¿Qué está pasando en ese sentido con la educación superior en México? Como dije al principio, nos ha ido bien, digamos, ha crecido mucho el sistema. En 1970 había 270,000 estudiantes en las universidades. Hoy, como ya dije, entre modalidades escolarizadas y no escolarizadas, pues ya andaremos llegándole a los 5 millones, es decir, se han incorporado casi 100,000 alumnos anuales. Y eso es un dato importante porque uno de cada 4 estudiantes vienen de familias de estratos socioeconómicos rezagados. Luego, hay ciertamente ya muchas instituciones de educación superior, pero todavía observamos una muy elevada concentración en pocos campos de estudio. Por ejemplo, del total de la matrícula, cerca de la mitad está en carreras de las relacionadas con las ciencias sociales, con la administración y con el derecho. En cambio, en aquellas disciplinas donde tendríamos urgencia de ir formando talento, todavía la matrícula es discreta, es modesta, es relativamente baja. Estamos observando una egresión anual aproximadamente de unos 500,000 estudiantes, de 500,000 jóvenes, pero de estos solamente el 80% se está empleando y de estos casi la mitad decía antes de la pandemia que estaban encontrando, que se les estaba haciendo difícil o muy difícil emplearse muy rápidamente, o sea, en los siguientes 6 meses. Naturalmente, y hay que reconocerlo, este va a ser un indicador que se va a acentuar con motivo de la epidemia en los próximos meses. Pero luego, un problema central en la colocación de los egresados por el emprendimiento que hagan es una brecha de habilidades, porque 4 de cada 5 empleadores dice en una encuesta que se hizo que tiene problemas para cubrir vacantes porque los chicos o los egresados que contratan no tienen o los perfiles o las habilidades o las competencias necesarias para desarrollar el tipo de actividad que los empleadores estaban queriendo imaginar. Y esto hace que, que haya un problema o se esté presentando un fenómeno de empleo insuficiente entre los egresados. Si uno mira, por ejemplo, las encuestas nacionales de ocupación y empleo que hace el INEGI cada trimestre, o que hacía, porque ahora las va a suspender porque tienen una limitación presupuestal, pues ya el 30% de una de las últimas encuestas trimestrales nos mostraba que el 30% del total de los desocupados desagregados por nivel de instrucción había hecho algo o todo o toda una licenciatura, una carrera. Y por lo tanto, evidentemente, la inserción laboral también tiene variaciones. Como es natural, las áreas donde hay menos matrícula normalmente, pues son aquellas en las cuales sus egresados se colocan mucho más rápidamente. Por ejemplo, en el caso de salud, de agronomía o de veterinaria, entre el 80 y el 83% de los egresados del país se coloca rápidamente a los 6 meses en un empleo o en una actividad directamente vinculada con su perfil profesional. En cambio, este mismo indicador, insisto, de 80% y más, en el caso de los agrónomos, los veterinarios, etcétera, es apenas 22% en el caso de las ciencias sociales, de la administración y del derecho. Alguien me preguntaba el otro día, oiga, pero entonces, ¿cuál es el futuro de las ciencias sociales o de las humanidades? Bueno, yo les decía que con el tiempo va a tender a hacerse más pequeña, digamos, la matrícula en estas disciplinas. Son necesarias sin duda alguna para un país, son muy importantes en la formación de capital humano, son muy importantes en elementos centrales de civilidad, de cultura cívica para un país, pero es claro que tienen un destino profesional mucho más acotado y mucho más pequeño que el de otras disciplinas que la economía requiere de manera muy importante. Y el otro elemento relevante es que históricamente
había un premio, una prima salarial muy alta si uno tenía educación superior versus si solamente tenía educación primaria. Esta brecha de esta prima salarial, por ejemplo, en 1996, como lo ven en pantalla, era de aproximadamente un 115% en 1996. Es decir, el que tenía al menos algo de universidad tenía la posibilidad de tener salarios 115% mayores al de quien solamente tenía educación primaria completa. Bueno, hoy sigue pagando mejor tener educación superior que no tenerla, pero esa brecha salarial, esa prima salarial, se ha reducido de más o menos el 110, 115% que era hace un poco más de 20 años a aproximadamente entre 76 y 78%. Es decir, este conjunto de datos nos hacen reflexionar en la necesidad de ver con otro enfoque exactamente el diseño de la educación superior. En suma, tenemos una oferta de egresados que ha aumentado, pero la demanda de los mercados económicos y laborales se ha rezagado. En segundo lugar, yo creo que hay ahora áreas de oportunidad para reorientar, para reformular las prioridades de las instituciones de educación superior y les irá bien en la medida en que sean más flexibles y mucho más rápidas para adaptarse a los cambios del entorno económico, del entorno tecnológico, del entorno social y productivo en Aguascalientes, en México y en el mundo. Y tercero, el impacto de la educación superior sobre el crecimiento, la innovación, el valor agregado y la competitividad. Si no corregimos estas distorsiones, estas incidencias, va a tender a ser bajo y eso no es bueno para el crecimiento de un país. Por último, yo terminaría con 4 reflexiones. La primera de ellas es que si queremos crecer como país, como Estado, a Aguascalientes le ha ido bien en ese sentido, es un Estado que tiene ya, no sé, 20, 25 años creciendo a tasas del 4%, hasta el 5% y a veces más, pero no es el caso de todo el país. Entonces, si México quiere crecer en el futuro a tasas altas y sostenidas, vamos a pensar del 4, 4,5, 5% anuales durante un buen número de años, va a depender de que aumente valor en su economía, de que su competitividad mejore y que su productividad sea cada vez más alta. Y esto depende esencialmente de la educación superior, de la innovación, del valor agregado. En segundo lugar, el pivote central para un proceso positivo y virtuoso de este tipo es el desarrollo del talento especializado y de calidad. Entonces, en ese sentido, el papel de las universidades, el papel de las instituciones de educación superior se vuelve clave en la medida en que ahora se conduzcan con tiro de precisión hacia agregar valor en aquellas áreas específicamente relevantes para un país. En tercer lugar, creo yo, en este caso por una razón desafortunada, que es la pandemia, pero haciendo a un lado esta emergencia, el crecimiento de la matrícula así automático, con las velocidades que ya traíamos en México y en muchas otras partes del mundo, tenía que llegar en algún momento a autorregularse para que pueda ser más o menos equilibrado entre crecer la matrícula en términos cuantitativos, sí, pero que este crecimiento mantenga o eleve los niveles de calidad. Es decir, está muy bien que crezca la matrícula, pero sería mucho mejor que al crecimiento cuantitativo siempre lo acompañásemos de un crecimiento equivalente en términos de la calidad educativa con la que están formando nuestros estudiantes universitarios. Y finalmente, creo yo que es urgente y es un área de oportunidad impulsar áreas de conocimiento que no sean tradicionales. Es decir, tenemos que agregar mucho más valor en algunas de las áreas que hemos mencionado aquí, inteligencia artificial, desarrollo urbano, biotecnología, ciencias de la salud, etcétera, etcétera, porque son las áreas
en las que el mundo va a requerir talento especializado y más ahora con las necesidades de esta emergencia sanitaria. Así que, si bien es cierto que hay muchos retos y muchos desafíos para la educación superior, también es verdad que hay enormes oportunidades si las sabemos identificar, si las sabemos interpretar y si las sabemos aprovechar en nuestras universidades, como espero yo que lo hagan ustedes en la UTR. Bueno, me quedo hasta aquí y conversamos. Maestro, realmente, lo digo no solo desde mi posición de rector, sino de alguien que, pues, la educación como tal, ¿cómo decirlo correctamente? Nos parece siempre que la educación es el motor de un país, el motor de la industria, y estamos acostumbrados a decirlo en el discurso diario, ¿no? Pero conocer con datos muy claros y sencillos los retos que unos estamos tratando de, pues, cumplir, de tratar de ponernos, yo creo que como bien lo decía usted, no solo a lo mejor la universidad, sino Aguascalientes, está tratando de buscar cómo, sí, innovar, retarse diariamente en educación y en otros sentidos, y ver, por otro lado, a lo mejor unas posiciones complicadas en otros estados de la República, en otras universidades. A mí, iba tomando nota, yo podría eh, hacerle unas 25 preguntas que tengo aquí, pero ya también tenemos preguntas de nuestros estudiantes y me gustaría darle primero el paso a ellos. Le voy a pedir a Alma Mariel, que está aquí en Zoom con nosotros, puede hacer la pregunta que tiene planteada, porque nos levantó la mano, y si me permite, maestro, vamos haciendo preguntas, nos ayuda a ir dándonos su opinión, y en el espacio, abusando de mi calidad de rector, le voy a ir haciendo yo también algunas que tengo por aquí anotadas. Alma, adelante. Con mucho gusto, gracias. Sí, buenos días. Hola. En su presentación usted mencionaba la importancia y que el futuro de la educación depende mucho de la investigación y el desarrollo pues en la educación, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión acerca del recorte presupuestario que se hizo en los gastos de operación del 75% al Centro de Investigación y Estudios Avanzados recientemente, y cómo la Organización de Estados Iberoamericanos se hace presente ante esta situación o pues participa, porque pues evidentemente no, pues es una situación que necesita resolverse. Bueno, a ver, como lo traté de mostrar en mi presentación, yo creo que México necesita dedicar más recursos a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Y aquí veníamos observando un proceso muy interesante porque por virtud de la misma transición demográfica, hay, digamos, universidades en donde la parte estrictamente docente formativa estaba tendiendo a ser ligeramente menor para liberar recursos y hacer más investigación. Les voy a dar un caso típico, la UNAM. La UNAM es una universidad que tiene ya, digamos, procesos de admisión pues más restringidos para determinadas carreras, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo se ha convertido en una fuerza de investigación muy importante en áreas como, por ejemplo, la medicina, las ingenierías, etcétera, etcétera. Entonces, un recorte de esta naturaleza, pues evidentemente el riesgo, el costo que va a tener es que nos va a rezagar, nos va a retrasar un tiempo en un capítulo, insisto, que yo creo que es fundamental para el país. Gracias, maestro. Miren, si me permite, le voy a ir haciendo preguntas también a su vez de los que nos llegan de redes sociales. Y en este caso, pues le voy a ir comentando 2 o 3 para que podamos aprovechar Claro.
la mayoría de las preguntas. Nos pregunta Irene López, ¿cuáles son las áreas de conocimiento no tradicionales que son prioridad hoy en día? Y nos pregunta también Edi Paga, si usted tiene datos de cuánto aporta más o menos el gobierno de Suiza o este tipo de países a la investigación, cuánto porcentaje de su presupuesto. No tengo el dato, pero yo mostré 3 ejemplos que fueron Suiza, Israel y México. En el caso de México, el gasto en I+D, en investigación y desarrollo, es menor del 1% del PIB. En el caso de Israel, debe estar ya entre el 2 y el 3% del PIB, y eso es muy importante porque Israel es un país muy pequeñito, de tal manera que el de Suiza debe andar, razonando por analogía, por ahí más o menos, entre el 2 y el 3%, aunque no tengo el dato con toda exactitud. Ahora, ¿cuáles son las áreas del conocimiento en las cuales yo creo que hay que trabajar mucho más? Pues algunas de las que mencioné. Por ejemplo, yo creería que la parte de ciencias de la salud y áreas relacionadas y conexas me parece que es una enorme prioridad. Me parece también que los desarrollos de biotecnología también son fundamentales. Evidentemente, las tecnologías de la información y la comunicación para entender y aprovechar mucho mejor la revolución digital es otra de las áreas de prioridad. El tema de planeación urbana, de desarrollo de ciudades, me parece una verdadera urgencia. Y eso en todo el mundo. Yo di el dato de México, en donde, como señalé, el 80% y más de la población vivimos ya en zonas urbanas, pero es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, de tal manera que tenemos ahora que priorizar un poco cómo nos imaginamos o cómo vamos a organizar las ciudades del futuro que van a seguir creciendo de manera inevitable. No sé, hay pues un conjunto de inteligencia artificial, big data, etcétera, etcétera, un conjunto de disciplinas que me parece que son absolutamente prioritarias para cualquier país que quiera desarrollarse y ser innovador. Gracias, maestro. A ver, yo hablaba hace rato usted de ir creciendo la matrícula con el tema de calidad, que sin duda es fundamental y creo que en Aguascalientes tenemos un ejemplo, pero desde el lado de las instituciones académicas, muchas veces se ha vuelto en México, yo creo que en algunas otras partes también, esta matrícula es un incentivo perverso para pues, obtener más recursos en el caso de las universidades públicas, también en el caso, desafortunadamente, de algunas universidades privadas donde pues la educación ha pasado a ser un producto más, un modelo de negocio. ¿Cómo vencer, y esta es una pregunta que yo le hago, digamos, desde mi posición como rector, cómo vencer estos incentivos? Donde la educación realmente, cómo planteamos la finalidad o tenemos con claridad que la educación no es un negocio, es una inversión, tampoco no es una manera de tener más o de conseguir más recursos públicos. ¿Cómo vencer esta, pues, incentivo perverso al final? A ver, la respuesta inevitablemente es una respuesta, digamos, múltiple y no es fácil. Lo primero que yo diría para un caso como México y muchos más en América Latina es que es un buen momento para crecer a menor velocidad. Porque efectivamente, como bien lo señala el rector, la presión por un crecimiento acelerado para tener más matrícula, más inclusión, que desde el punto de vista de equidad es bueno, es saludable, desde el punto de vista de si un crecimiento de este tipo garantiza los bienes públicos que queremos de la educación superior, no es fácil de resolver. Entonces yo diría en primer lugar que hay que poner en pausa la obsesión por el crecimiento de la matrícula para darnos espacios y tiempos para pensar un poco en la calidad también. Es decir, seguir creciendo,
quizás a una menor velocidad, pero aprovechar ese crecimiento menos veloz para invertir y pensar más en términos de calidad. En segundo lugar, me parece a mí que nos hace mucha falta, y ahí quizás hemos sido omisos o hemos sido insuficientes en brindar, Emanuel, mucho mejor información. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio en la media superior para que los estudiantes y los padres de familia sepan un poco cómo está el panorama de la educación superior, del empleo, de muchas de las cosas que hemos hablado en esta charla, y a partir de tener una mucho mejor información vocacional, pues puedan tomar sus mejores decisiones. Entre ellas, por ejemplo, si me voy por una disciplina o por otra, o bien si me voy por un modelo de licenciatura universitaria tradicional, o me voy a la opción de formación profesional, de técnico superior, etcétera, etcétera, que hoy, por cierto, nos está haciendo mucha falta en todo el mundo, no solamente en México o en América Latina. Europa tiene una enorme necesidad de egresados de ese nivel educativo, lo que en España le llaman formación profesional o lo que acá llamamos técnico superior. Ese sería un segundo elemento importante. Y en tercer lugar, me parece a mí que es un momento bastante propicio como para provocar una discusión nacional muy franca, muy sincera, muy informada de cómo está el panorama de la educación superior. De tal manera que pues, se puedan introducir una serie de nuevos mecanismos que impidan, como bien lo ha señalado, los incentivos perversos. Efectivamente, hay universidades públicas en otros estados en donde, por ejemplo, como una de los componentes del esquema de financiamiento es el crecimiento de la matrícula, pues entonces uno tiende a crecer rápidamente en disciplinas como el derecho. Hubo una época, hace 8 o 10 años, en las cuales se estaban abriendo 3 programas de licenciatura en derecho a la semana en este país. A la semana. Entonces, eso ya por fortuna no ocurre. Pero entonces, con la idea de brindar oportunidades de educación superior, en el fondo no lo estamos haciendo porque esos abogados que terminaban en esos programas hechos muy a la carrera, pues terminaban ofreciendo servicios en un puestecito afuera de los juzgados, cosas como muy simples que evidentemente en términos de costo-beneficio no era bueno ni para ellos ni para el país. Entonces, hay disciplinas, insisto, como derecho, por ejemplo, no tengo nada contra el derecho, yo mismo soy abogado. Yo también. Claro, en donde es muy fácil montar la carrera, y tú lo sabes. Es decir, yo necesito un claustro académico, y hay muy buenos abogados para dar clases, necesito una bibliografía, que ahora está cada vez más accesible vía lo digital, y necesito un plan de estudios, y puedo importar el plan de estudios de la UNAM o de la Libre de Derecho, de cualquiera, y entonces en 2 semanas ya tengo una carrera de Derecho. En cambio, disciplinas como las que yo acabo de ejemplificar requieren profesores mucho más formados, requieren laboratorios, requieren una información más sofisticada y más cara, requieren el inglés, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo yo que es un buen momento para que haya una discusión nacional, como digo, muy franca, muy sincera, muy informada, y podamos definir un poco lo que debe ser la educación superior en los próximos 20 años o 25 años. Como lo hicieron los países asiáticos, Corea del Sur, que hoy es una potencia, en la primera mitad de los años 60 definió a qué áreas le quería apostar, reorientó su modelo de educación superior hacia esas áreas y resultó un éxito. Y lo han hecho otros países. Entonces yo creo que la sinergia, el equilibrio entre cantidad y calidad no es fácil, pero se puede lograr. Gracias, gracias, maestro. Tengo afortunadamente hoy muchísimas preguntas, tanto en redes sociales como aquí. Les voy a pedir a los participantes de aquí de Zoom, voy a darle la palabra a un par o a una terna de personas para hacer brevemente las preguntas, para poder
aprovechar mayor el tiempo. Entonces voy a dar la palabra aquí en la plataforma a Lisbeth Pedrosa, a la maestra Yajaira de León y al profesor Humberto Santoyo para que brevemente nos hagan las preguntas y luego volvemos a la parte de redes sociales. Adelante, por favor. Lisbeth, si puedes activar tu micrófono para escucharte. Sí, perdón. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo me preguntaba, licenciado, ¿cómo usted considera que el currículum tiene que ser diseñado aquí en México para que los estudiantes, al momento de salir de su educación superior, puedan vincularse en su área? Ya que mencionó que solo 1 de 5 se pueden vincular en su área. Entonces, ¿usted cómo considera que debería ser ese currículum para que más alumnos puedan ingresar? A ver, a mí me parece que hay, digamos, tres elementos, tres factores que pueden ayudar. El primero de ellos es flexibilidad. Es decir, normalmente un plan de estudios de una licenciatura cualquiera, pues tiene un determinado número de materias. No sé, vamos a pensar 42, 48, las que sean. Yo creo que a diferencia del pasado, ese plan de estudios debe ser flexible de tal manera que haya un grupo de asignaturas o de créditos que son, digamos, los obligatorios para una determinada carrera, una determinada ingeniería, pero el resto deben ser flexibles y deben los estudiantes poder tomarlos, apropiárselos, como si fuera un modelo Lego. Es decir, si yo estudio, por decir algo, una ingeniería civil o mecatrónica o lo que sea, pues que mi plan de estudios, digamos, obligatorio tenga un determinado número de asignaturas, pero que el resto yo las pueda elegir del menú que tenga la universidad en la que yo esté, de acuerdo con mis intereses profesionales o más personales. Es decir, puede ser que si yo soy un estudiante de una universidad cualquiera y estoy estudiando física, pues a lo mejor tengo ganas de tomar, si está en la universidad, una materia de filosofía, o tal vez quiero tomar alguna materia en el campo del arte, cosas de ese tipo que me van a dar una panorámica y una formación mucho más completa. Entonces, esa flexibilidad me parece que es indispensable. En segundo lugar, flexibilidad en el sentido de que las autoridades universitarias estén sumamente atentas a lo que está pasando en el mundo en determinadas áreas del conocimiento, de tal manera que puedan adaptar una malla curricular mucho más rápidamente de lo que se hacía en el pasado. Es decir, no esperarse a que pasen 5, 10 o 15 años para introducir las innovaciones, sino en prácticamente poder hacerlas sobre la marcha en el lapso que dura una carrera más o menos tradicional. Y un tercer elemento que me parece esencial y depende mucho de la vocación de cada universidad o de cada institución de educación superior o media superior, en el caso de los técnicos profesionales, es una, lo dijiste tú, una estrechísima vinculación con el mundo de la economía, con el mundo del empleo, con los que van a ser los empleadores. Y esto me parece fundamental. Entonces hay que darle oportunidad a los que están en los procesos manufactureros, industriales, etcétera, etcétera, que nos sugieran, que nos aconsejen, que nos orienten respecto de si el plan de estudios que yo tengo para una determinada carrera o disciplina es el adecuado en función de sus necesidades. Y esto es una disonancia eh, que yo creo que se puede alcanzar con relativa facilidad, dependiendo de la flexibilidad y de la disposición que yo tenga para adaptar mis programas de estudio a las necesidades de la economía real. Yo diría que esa combinación de tres elementos nos puede dar programas mucho más potentes, mucho más robustos y mucho mejor vinculados.
Gracias, gracias, maestro. Fíjate cómo a lo largo de esta ciclo de conferencias hay una palabra que en todos los temas ha sido fundamental: adaptarse, la capacidad de adaptarse. Y yo creo que ese es el hilo conductor inclusive de esta pandemia, ¿no? Que nos permite enfrentarnos a retos en todos los aspectos. Y en este caso, como decía Lisbeth, pues también adaptarse a las necesidades de la industria, adaptarse a la flexibilidad y también tener una integralidad. Yo me acuerdo que en su momento me decían, ¿cómo es posible? Porque aquí, siendo una universidad tecnológica, pues yo mismo en algún momento me puse a darle clases a los muchachos de filosofía y decían, ¿cómo? Imposible, a los ingenieros filosofía. eh, y esta integralidad, ¿no? Pues sin duda permiten darnos una visión mucho más amplia del tema. Claro. Maestra Yajaira, le damos la palabra, se puede activar su micrófono para escucharla, y luego el maestro Humberto Santoyo. Si pudiéramos hacer juntas las preguntas para aprovechar el tiempo del maestro, por favor. Ok. Hola, buenos días a todos. Hola. Mi pregunta está muy ligada a la pregunta de Lisbeth y lo que estaba comentando el rector Emanuel. ¿Cómo podemos fortalecer nosotros como profesores la metodología de enseñanza para que nuestros alumnos tengan esas herramientas que son muy necesarias en este mundo tan cambiante? Es muy buena pregunta y la respuesta es relativamente fácil, creo yo. Yo creo mucho en la autonomía del maestro. Es decir, quien como su caso, como me imagino que es su caso, quien tiene un grupo ahí bajo su responsabilidad, pues es la persona que mejor conoce la dinámica del grupo, que mejor conoce las necesidades de cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo, el fortalecimiento de la autonomía del profesor, a mí me parece que es la clave como para mejorar muchísimo más la pedagogía, la didáctica. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, tenemos una enorme ventaja ahora, que es que usted misma, maestra Yajaira, puede tener acceso a información de muy buenas prácticas que se estén desarrollando con maestras como usted en cualquier otra parte del mundo. Entonces uno empieza a través de navegar un poco por internet, por ciertos bancos de prácticas pedagógicas interesantes, uno va encontrando innovaciones, cosas que se hacen en otros lados que me sirvan a mí, o cosas que yo hago ahora que pueden servir en otros lados. En ese sentido, hay ya muchísimos, digamos, bancos de información. Nosotros mismos en la OEI, les recomiendo que lo visiten, tenemos un repositorio de documentación, de literatura sobre estos temas. La página de la OEI, así es, oei.es. Pueden encontrar ahí, yo no sé, ya cualquier cantidad de documentación interesante y demás, pero también hay otras. El BID saca cada rato artículos y cosas con innovaciones pedagógicas, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que depende mucho ahí de la iniciativa del maestro y de la autonomía del maestro como para ver cómo mejoro el proceso de enseñanza-aprendizaje en mi grupo en específico. Gracias, maestro. Le damos la palabra al maestro Humberto Santoyo y luego le plantearía algunas de las preguntas que nos han llegado por redes sociales. Adelante, maestro Santoyo. Claro. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, maestro? Yo creo que todas nuestras preguntas van más o menos en la misma línea, pero yo ahora le pregunto, bueno, más bien su opinión, un poquito predicción de qué es lo que va a pasar con el mercado laboral, porque digo, yo recuerdo mi papá, él estudió una ingeniería porque eso le aseguraba un sustento bueno, ¿no? Hace 30, 40 años. Ahora nuestros alumnos pues están con esa incertidumbre, ¿no? Oye, cada vez hay menos lugar donde pueda yo aplicar mi ingeniería o mi licenciatura. Me voy a un posgrado o me quedo dentro de mi área. Y más bien la pregunta es, de parte de las políticas públicas, ¿qué panorama le podemos dar a los alumnos?
Sí, porque se están trayendo trabajos de empresas externas, se está tratando de abrir eso para reducir esto, ¿no? Este 4 de 5 que no trabajan en su área, pero al mismo tiempo siento que se está cerrando la brecha de la investigación. Entonces, como qué panorama o qué motivación podemos darle a nuestros alumnos como para decirles, ok, mira, si haces esto o si haces lo otro, ¿dónde va a haber más oportunidades para ellos por parte de las políticas públicas? A ver, es una buena pregunta en un mal momento, porque Sí, bueno, aparte inevitablemente, de COVID. claro, porque inevitablemente se nos va a caer el empleo de manera muy drástica, aunque yo confío que sea un fenómeno temporal y que podamos superarlo, en fin, con cierta rapidez. Pero independientemente de la coyuntura, es una mala coyuntura por la que estamos atravesando, yo creo que depende de varias cosas, maestro Santoyo. La primera ya la mencioné, pero hay que insistir. Antes de tomar una decisión de lo que voy a estudiar, hay que darles a los aspirantes a ingresar la mayor información vocacional que se pueda. Y esa está en el espacio digital. Es decir, si sabemos buscar bien, vamos a encontrar información, pistas, recomendaciones que nos puedan servir. Y eso ya genera un primer filtro. De tal manera que si yo hice una buena elección del área en la que me voy a formar, pues tengo una pequeña, digamos, ventaja. Una segunda importante es que eh, eh, hay que lanzarse al emprendimiento. Vamos a lo mejor a fracasar al principio, pero no importa, a la segunda nos va a ir un poco mejor, etcétera. Es decir, yo creo que no hay que pensar en ser empleados toda la vida. Claro, hay que competir por buenos empleos, que es una opción también, pero yo vería que para un egresado hay como 3 caminos. Buscar, competir por un buen empleo, y si lo hice bien, puedo ser competitivo para encontrar buenos empleos. En segundo, si yo no quiero ser empleado, sino que quiero desarrollar un emprendimiento propio, bueno, pues hacerlo, intentarlo. Tercero, hacer un posgrado. También yo creo que vale la pena si mis condiciones económicas me lo permiten, y siempre y cuando sea en el área agregada, es decir, en un área que agregue valor a mi formación previa. Entonces, es un menú de circunstancias que dependen mucho de los intereses, las preferencias de cada quien y, por supuesto, de sus condiciones económicas, ¿no? Y una cuarta cosa que diría yo, que me parece importante, es el hecho de tener una mirada más amplia y eventualmente salir al resto del país, salir al resto del mundo, donde haya condiciones que me atraigan, porque como decíamos, la movilidad, no solamente la movilidad académica, sino la movilidad migratoria normal, el flujo de información, la globalización, pues han hecho un mundo sin fronteras, un mundo sin barreras. Entonces, pues hay que también considerar que esa puede ser una opción. Gracias, maestro. Nos preguntan en redes sociales y le voy a plantear 2, 3 preguntas para aprovechar su tiempo. Nos pregunta Lot Gamboa, que nos acompaña en redes sociales que es miembro de la Universidad Politécnica aquí de Aguascalientes. Dice, ¿qué propone como acciones inmediatas para mejorar la educación superior en México? Nos pregunta también Eugenio Cartens, que es, digamos, el encargado o quien preside la Comisión de Educación de Coparmex aquí en Aguascalientes. ¿Qué habilidades de las mal llamadas blandas hay que incurrir en la currícula para que los alumnos tengan una mayor integración al ámbito laboral? Y nos preguntan también cómo evitar una deserción estudiantil en esta crisis durante esta pandemia.
Bueno, a ver, empiezo por la tercera. Según algunos cálculos que ha hecho la OEI, la OEI es un organismo internacional que trabaja en Iberoamérica, y algunos cálculos preliminares nos muestran que la deserción en Iberoamérica, es decir, Latinoamérica más España y Portugal, por virtud de la epidemia, que la deserción a nivel de universidades puede llegar a ser hasta el 20%. Es una cifra muy elevada. Desafortunadamente, no hay una manera de evitarla, aunque eventualmente sí de disminuirla. Pero eso depende de cada institución. Es decir, si finalmente yo tengo bien identificados estudiantes muy talentosos que por razones económicas se me van a ir, tengo que buscar la manera de retenerlos. Entonces, inventar, en la medida de lo posible, algún programa de becas o buscar algún programa de patrocinios que permitan, no a todos, pero sí por lo menos a los estudiantes más talentosos que estén en más alto riesgo de que se me vayan, buscar maneras de retenerlos. Entonces, no hay otra forma más que ayudarlos a solventar el resorte económico por el cual se me están yendo. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué propondría? Me preguntaban al principio para la educación superior. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer ahora, insisto, repito la idea, es convocar a una gran reflexión nacional, donde estén todas las partes involucradas, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los rectores, los empresarios, los académicos, para que hagamos primero una evaluación muy sincera, pero también muy cruda, de cómo estamos en este momento. Parte de lo que yo mostré en mi presentación. Y a partir de ahí, elaborar una estrategia nacional de educación superior de mediano plazo. Es decir, que sea totalmente vinculante y que obligue a la política pública en materia de educación superior a seguir esa estrategia de manera continua, pues por lo menos por los próximos 20 años, para que dé resultados. Porque una reforma de ese alcance, como cualquier reforma educativa, no se puede interrumpir. Las reformas educativas de cualquier tipo maduran y dan resultados sí y solo sí tienen continuidad en un periodo largo. Cuando digo largo, quiero decir 15 o 20 años inevitablemente. Respondí la tercera, respondí la primera, y la del medio, ¿cuál era? La de las habilidades blandas en las que tenemos. A ver, cada año, y entren a la página del World Economic Forum, cada año el Foro Económico Mundial saca un reporte precisamente de habilidades de soft skills, como le llaman, que las cataloga a partir de una encuesta global que hace. Es muy interesante. Vean la de este año, vean la del año pasado, la del año antepasado, y las 10 habilidades que más requiere un empleador en este momento en el mundo. Ninguna de ellas son habilidades duras, porque esas se supone que ya las traen. El inglés, por ejemplo, las tecnologías, etcétera. Se supone que ahora es trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de interactuar con pares de distintas culturas, de distintos idiomas, en fin, las habilidades blandas son las que están probando, son 10 específicamente las que miden cada año, las que están probando hacer la diferencia. Porque yo puedo encontrar, para elegir a quién contrato, a 2 personas, 2 jóvenes con el mismo talento, que son muy buenos para el cálculo diferencial o para cualquier cosa, pero quizá la diferencia respecto del perfil de la persona que yo quiero la va a hacer alguna o más de las habilidades blandas. Entonces, desarrollarlas, en efecto, como parte de la currícula es fundamental. Y por lo tanto hay que ver si en la malla curricular yo puedo sacrificar un poco de tiempo para meterlo y ayudar al desarrollo
de este tipo de habilidades. Muchas gracias, maestro. Y ¿sabe qué? Digo, comentar, por ejemplo, ahorita, durante esta pandemia, durante esta, digamos, esta distancia que tenemos de la educación presencial, pues hoy es un gran momento para apostar estas habilidades. Lo comentaba yo con los alumnos a principio de semana. Hoy tienen la oportunidad de desarrollar self-awareness, una gran organización del tiempo, la capacidad de ser autodidactas, de investigar por ellos mismos, de discernir información. Creo que, pues sí, esta pandemia nos quita mucho, pero también nos da muchas oportunidades y creo que eso es maravilloso. Cerraríamos con una pregunta final. Perdóneme, déjame nomás hacer un agregado. No quiero parecer excesivamente optimista, pero como todos en este momento, de una u otra forma, estamos muy desconcertados, estamos muy confundidos, no sabemos bien a bien qué va a pasar dentro de 3 meses, etcétera, etcétera. Lo único cierto que tenemos es lo que ha ocurrido en la historia. Y yo quisiera recordar algo. La primera universidad que formalmente se fundó en el mundo occidental fue la Universidad de Bolonia en Italia. Y se fundó en el año 1040 por ahí, o sea, hace más o menos 1000 años. Luego vino la de Salamanca hace 800 años. Y cuando uno ve la Universidad de Bolonia y la Universidad de Salamanca y las ve ahora, 1000 años después, 800 años después, no son tan diferentes, ¿eh? Su arquitectura institucional no es tan distinta de como era. Y en ese lapso ocurrió la peste bubónica, la gripe española que mató a 50 millones, varias guerras continentales y mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que la universidad ha mostrado tener, con esa palabrita de moda, ser muy resiliente, o vaya, tener una buena capacidad de adaptación, porque de otra manera ya no existirían. Y estos 2 ejemplos que acabo de dar han padecido 2 pandemias o algo equivalente, eventualmente, a juzgar por los datos duros, por los números, mucho más graves que esta. Entonces yo confío, es en ese sentido en que quiero ser optimista, yo confío en que ya que se nos baje el desconcierto, la confusión, el temor que tenemos todos por esta pesadilla, quizás las cosas pueden tender a recuperarse un poco más rápidamente de lo que pensamos y yo creo que lo vamos a hacer mejor. Claro, dependerá, habrá ganadores, habrá perdedores, quienes se pongan mejor las pilas entre las universidades, etcétera, etcétera, quienes sean más innovadores, más creativos, pues naturalmente la van a ir librando muchísimo mejor. Adaptación, otra vez es la palabra, ¿no? Claro. Es el hilo conductor, digamos. Cerraría yo con un par de preguntas, maestro, para luego dar paso a una conclusión final que nos pueda compartir. Y esta pregunta me parece muy interesante. ¿Qué podemos hacer desde la educación superior para apoyar estudiantes que de suyo traen rezago en educación media o media superior, sin comprometer la calidad educativa? Y otra que me parece, y a mí como rector me parece fundamental hacerla, es, decimos investigación en las universidades, desarrollo tecnológico, pero ¿qué nos recomendaría usted para a las universidades para hacer que los empresarios también apuesten por nuestras universidades mexicanas? Porque también es importante eso. O sea, para poder desarrollar algo, pues tenemos que, en esta vinculación, no solo de a dónde vamos a colocar a los estudiantes, pues cómo hacer que crean en nosotros también para desarrollar, para investigar, para apostar por las universidades. Yo diría que hay 3 cosas ahí. La primera, y se puede en Aguascalientes, quizá en otros estados no, pero aquí sí, hacer una mucho mejor conexión orgánica, cotidiana, entre el mundo de la educación superior y el de la media superior. O sea, que no sean dos planetas totalmente distintos en el cosmos, sino que trabajen de manera mucho más estrecha, mucho más vinculada. No es fácil, porque lamentablemente en la educación, a veces entre los niveles educativos hay compartimentos estancos. Entonces el mundo de la básica no tiene nada que ver con el mundo de la media superior,
y el de la media superior no tienen nada que ver con el de la superior y enfrentan problemas, como bien dice el rector en ese momento. Entonces, la primera condición, creo yo, es un diálogo mucho más estrecho y más consistente y más sistemático entre los rectores, las universidades y los bachilleratos o el mundo de la media superior. La segunda es hacer, Emanuel, procesos mucho más rigurosos de admisión. O sea, elevar los estándares. Todo lo demás que se diga de, como se dice ahora en el gobierno federal, de que no haya exámenes de admisión y eso, es una tomadura de pelo. Es demagogia. Es decir, las buenas instituciones son altamente selectivas y está muy bien que lo sean. Y por lo tanto hay que hacer más rigurosos los estándares para que lleguen a las instituciones A, digamos, o triple A, los mejores. Y luego los que no son tan buenos, pero tienen potencial, a las instituciones tipo doble A y así. En China, por ejemplo, donde cada año solicitan acceso a la educación superior decenas de millones, pues solamente un porcentaje pequeño va a las 5, 10, 15, 20, 30 universidades mejores del país. Los que no están en ese nivel, pues entonces van a las que siguen y así sucesivamente. En Chile pasa lo mismo. En Chile hay una cosa que le llaman PSU, que quiere decir prueba de selección universitaria, y pasa lo mismo. Entonces los que obtuvieron, es un puntaje nacional, es una prueba nacional. Los que obtuvieron los más altos puntajes, pues van a determinadas universidades y así sucesivamente. Entonces yo creo que hay que asumir esto como una posibilidad. No quiero decir que a los buenos aquí sí y los malitos para allá, no. Lo que quiero decir es que hay que darles oportunidad a que los que no salieron tan bien en los exámenes de admisión mejoren, ¿sí? Y puedan seguir en otras instituciones donde van a desarrollar su potencial y a lo mejor a lo largo de la carrera brincan de una a otra. Pero evidentemente hay que hacer los procesos de selección más rigurosos y más selectivos. Y la tercera es doble el mensaje. Los empresarios exitosos, vaya, los empresarios que quieran ser exitosos tienen que admitir, tienen que entender que que el secreto no es el ahorro de costos, es la inversión en talento. Y por lo tanto, tienen que trabajar mucho más cerca de las instituciones en donde se está formando el talento, que son las instituciones de educación superior. Y tienen que verlo así. Entonces, en esa misma medida, pues se van a volver innovadores. Vaya cualquiera de ustedes. El otro día estaba calentándome aquí en la casa unas palomitas. Nunca había hecho unas palomitas, pero compré un sobre. Entonces lo metí al microondas, ya saben ustedes, ya lo han hecho. Pero entonces me pregunté, ¿quién desarrolló ese sistema donde meto una bolsita de papel, hay unos granitos adentro y en 2 minutos y medio se expande y me genera las palomitas? O sea, alguien lo desarrolló, ¿sí? Otro ejemplo, los dispensers, los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos los inventó un inglés que había trabajado en un banco, ya estaba medio jubilado, y la pregunta que se hizo, ¿por qué si yo puedo echar unas monedas a un dispenser y la máquina me da un café o unas papitas, ¿por qué no me puede dar dinero? Y entonces le vendió la idea creo que a HSBC, a alguno de los bancos grandes, que le patrocinó un poco, le financió la investigación, y de ahí nacieron los cajeros automáticos, en donde hoy puede darme el cajero automático 128 pesos que quiero sacar, o 200 pesos, lo que sea. Bueno, eso es talento, ¿sí? Entonces, claro, si hay genios como Bill Gates, que fueron a Harvard y desertaron de Harvard porque le quedó chica, bueno, pues sí hay casos, ¿no? Pero las instituciones tradicionalmente formadoras de talento, pues son las universidades. Entonces los empresarios, repito, que quieran ser exitosos o muy exitosos,
tienen que invertir en talento. Claro. Fíjese, y aquí nos pone alguien, un espectador, nos dice, oigan, bueno, aquí la reflexión es, ¿qué tipo de institución en lo particular quiere ser la UTR? Yo creo que, si me permite, maestro, hacer una reflexión, yo creo que no es solo la UTR, yo creo que tenemos un gran ejemplo en Aguascalientes, históricamente hemos desarrollado talento en Aguascalientes, con habilidad manufacturera, ahora apostando a la manufactura, apostando a la innovación, como esta misma universidad, digamos que cuando se creó, apostar por un tema absolutamente innovador, ser la primera universidad. Creo que hay un problema técnico con la conexión del rector. En un momento regresa. Sí, está perfecto. Aquí estoy. Se nos fue momentáneamente el internet. ¿Ahí me escucha, maestro? Sí. Sí, ya, te escucho. Apostar por un tema bilingüe. Ahora nosotros estamos apostando por tener cercanía con ciertas empresas. Estuvo el vicepresidente de Siemens justo el miércoles aquí con platicando con los estudiantes. Pues él nos decía, tal vez no lo han oído de nosotros, pero estamos en todos lados, ¿no? Así como lo que decía ahorita de las palomitas. Pues sí, hay alguien que se le ocurrió y poner a disposición las herramientas las herramientas o las alianzas en la universidad, pues es fundamental crear oportunidades. Pero yo también haría una reflexión aquí para los estudiantes y para los profesores que nos están escuchando. Podemos ponerles todo en la mesa, pero también ellos tienen que tomar esas oportunidades, crecerse, ir a apostar para adelante, tomar el desarrollo y su futuro en sus propias manos y apostar por ellos mismos. Porque la institución puede apostar o puede tener una meta de ser, como usted decía, AAA, una de las mejores instituciones del país. Pero también son sus estudiantes, sus egresados, que también aprovechan esas oportunidades, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, Emanuel, a todas y todos ustedes les agradezco mucho que me hayan invitado. Les deseo mucha suerte y espero que ya pasando esta emergencia los pueda ir a visitar algún día. Pues esta es su casa, maestro. La verdad es que siempre es un placer escucharle. Le agradezco que se haya tomado. Yo le había pedido robarle una hora de su tiempo y ya casi le robamos hora y media. Entonces, le agradecemos su presencia, lo que nos compartió. Y finalmente yo nada más quisiera pedirle aquí al equipo que nos comparta, porque hoy cerramos este primer mes de conferencias y quisiéramos anunciarle a nuestros alumnos, a nuestros maestros, quienes nos van a acompañar durante el siguiente ciclo de conferencias en junio. Estará el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, Leroy Campos, que es de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos, Enrique Perret, de la Fundación México-Estados Unidos, el productor de cine mexicano, Gastón Pavlovich, Fiona Landon, que es la directora de las alianzas internacionales de MITAX, que es un centro de investigación canadiense, la doctora Catherine Bowskill, que es una científica social de RAND, que es la directora del Centro de Riesgos Globales de RAND, el principal think tank de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el analista Macario Schettino, y cerraríamos el 26 de junio con el honorable embajador Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México. Entonces, estén al pendiente, sintonícenos, estaremos platicando de diversos temas y pues muchas gracias, maestro, otra vez. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, les felicito mucho y que les siga yendo muy bien y mejor. Gracias, maestro, a todos. Muchas gracias por sintonizarnos y recuerden, stay safe and proudly UTR. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Hasta luego, maestro.